Proceso de conversión de la hoja de coca en pasta base. De ahí en adelante, las opiniones de hasta qué punto se han involucrado en el fenómeno divergen. Pero es un hecho que, sobre todo a partir de los atentados del 11S, el gobierno colombiano y el norteamericano han defendido que las FARC, y en menor medida el ELN, obtienen parte sustancial de sus recursos como organizaciones terroristas de actividades relacionadas con el narcotráfico. Si las FARC y el ELN no hubieran tenido el dinero del narcotráfico, en el que ya están involucrados no solo en protección de cultivos, sino también en procesamiento y en distribución con carteles mexicanos en su mayoría, pero también brasileros, no tendrían ni cerca la capacidad operativa que hoy tienen, y estoy seguro que si no fuera por el dinero del narcotráfico, hoy Colombia sería un país en paz. El narcotráfico ha financiado buena parte de la guerrilla, buena parte de los paramilitares, y ha ayudado a corromper a la fuerza pública. Mire, yo no tengo ninguna duda de que la guerrilla cobra impuestos, cobra extorsiones en las zonas de cultivo de coca. Llámelo como quiera, extorsión o impuestos, finalmente eso sale de la población. Ahora, yo no creo que la guerrilla esté en capacidad para exportar la cocaína. La irrupción definitiva del narcotráfico como parte involucrada directamente en la guerra vino de la mano de la campaña armada de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, surgidas en 1997 y nutridas de los ejércitos privados de los carteles de la droga de los 80. En su estrategia contrainsurgente, en realidad de tierra arrasada, las autodefensas, comandadas en su primera etapa por Carlos Castaño, cometieron crímenes atroces contra población civil, contando en algunas zonas del país con la connivencia de empresarios, terratenientes, políticos y de las fuerzas del Estado. En una espiral de violencia sin precedentes, las AUC llenaron de sangre Colombia y dejaron un rastro de cerca de 40.000 personas asesinadas y más de 6,5 millones de hectáreas de tierra arrebatadas a los campesinos. El carácter mismo de la creación de las autodefensas, que supuestamente se había creado para combatir a la guerrilla, o sea, como una especie de contras, se había degenerado completamente. ¿Por qué? Porque el fenómeno creció demasiado y ese fenómeno permitió que se viciara en su concepción que ellos tenían, y se generó la entrada de muchos narcotraficantes. En Colombia ya había una guerra antes de la llegada de la cruzada contra las drogas, una guerra colombiana. Un conflicto que tiene que ver con las tierras, los campesinos, los ricos y los pobres, la ausencia del Estado y los señores de la guerra. En los 90, las guerrillas, sobre todo las FARC, controlaban más de la mitad del territorio colombiano. El Plan Colombia es contra el narcotráfico, pero la guerrilla está en las zonas de producción de la hoja de coca mezclada con la población civil. Entonces, hay que hacer que guerrilla y narcotráfico sean lo mismo. Se hace una suma con letras, facilísima. Narcotráfico más terrorismo, narcoterrorismo. Pero el narcotráfico colombiano también tiene sus propios planes y combate al Estado y a la guerrilla. Tienen ejércitos y dinero, mucho dinero. Estados Unidos pide sus cabezas. Ellos prefieren una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Es la época del terror. Compran jueces, políticos y hasta cárceles. Los ejércitos privados del narcotráfico también apuntan a la guerrilla. La campaña es brutal. Incursiones armadas, motosierras, sangre y tierra arrasada. La bandera colombiana se vuelve roja. El Estado no hace nada por detener la barbarie. Es más, los nuevos cruzados cuentan en algunos casos con la connivencia de las fuerzas militares porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. En todos los bloques se están dictando cursos de a 200, de a 300 profesionales en reentrenamiento para que los muchachos, siempre cursos de 100, 200,
los muchachos reclutas puedan ver el ejemplo. Una vez terminemos los cursos, vamos a mezclarlos, los más profesionales, los más antiguos, con ustedes, jovencitos. En 1997, Carlos Castaño logró convocar a los jefes de los ejércitos de autodefensa que operaban en casi todos los departamentos del país y creó las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia. Antes, desde mediados de los 80, Castaño había tenido una relación cercana con Pablo Escobar, aunque después combatió al capo antioqueño colaborando en la creación de los Pepes, los perseguidos por Pablo Escobar. En su momento Castaño, cuando nosotros lo entrevistamos para el libro, él nos planteaba que era necesaria una negociación en la que se incluyera el tema del narcotráfico. Y hay quienes plantean que parte del asesinato de Castaño estuvo muy relacionada con la posibilidad de negociar y entregar, porque para él había otro punto muy importante, que era que el 11 de septiembre cambió completamente el fichero de la realidad política, lo que estaba pasando, y él sabía que en cualquier momento también iba a ser catalogado como un terrorista, y sabía que tenía que de alguna manera protegerse de ese tema para poder entrar en una negociación. En efecto, la solicitud de extradición de Carlos Castaño y de su sucesor, Salvatore Mancuso, a los Estados Unidos no se hizo esperar y se hizo efectiva en 2002. Pero eso no impidió que en julio de 2003 el alto comisionado para la paz de Uribe, Luis Carlos Restrepo, y 9 comandantes paramilitares firmaran el acuerdo de Santa Fe de Ralito. Iniciamos la que debe ser recta final que nos conduzca de manera definitiva a la desmovilización de los grupos de autodefensa en Colombia. Con ese acuerdo, se pasaban por alto sus responsabilidades derivadas de la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma, que hacían imposible dictar leyes de amnistía o indulto para crímenes de guerra o lesa humanidad. Las desmovilizaciones de los grupos de autodefensa son el producto de una propuesta de paz hecha por el presidente Álvaro Uribe Vélez desde la campaña presidencial, la cual se fue consolidando con hechos que se convirtieron en una realidad para lograr la paz con estos grupos armados ilegales. Con la misma firmeza con que combato los grupos violentos, estoy dispuesto a poner toda la fuerza del Estado para proteger a aquellos integrantes de los grupos violentos que se desmovilicen. Según cifras del gobierno, 35.000 paramilitares se acogieron a la ley. Los principales jefes de la organización fueron recluidos en las cárceles de Itagüí, en Medellín, en Barranquilla y en La Picota, en Bogotá. Entre los recluidos en La Picota estaba este hombre, Francisco Javier Zuloaga Lindo, un narcotraficante vinculado en el pasado al cartel de Medellín y a los hermanos Ochoa, que negoció una franquicia de las AUC con el propósito de acogerse a las ventajas de reducción de penas que proporcionaba la Ley de Justicia y Paz. A mí me tocaba o huir o hacer lo que hice, que fue pertenecer a la Organización de Autodefensas Unidas de Colombia y autodefendernos. El papel mío en las autodefensas fue el de operativizar algunas operaciones financieras estratégicas con el único y exclusivo fin de conseguir finanzas para el funcionamiento del Estado antisubversivo al cual yo pertenecía. A nosotros nos ha tocado la parte del derramamiento de sangre de los colombianos porque el conflicto se ha retroalimentado con este negocio del narcotráfico y ha hecho metástasis aquí en Colombia. Todas las instituciones del Estado colombiano han sido permeadas en mayor o menor grado por el narcotráfico, por la narcoeconomía. En 2007, la revista colombiana Semana reveló escandalosas comunicaciones telefónicas interceptadas a los jefes de las AUC, recluidos en La Picota e Itagüí, donde ordenaban asesinatos y coordinaban sus negocios de narcotráfico. El 13 de mayo de 2008, el gobierno colombiano acusaba a los jefes de las AUC de incumplir sus compromisos con la Ley de Justicia y Paz y daba la orden de extraditar a sus 14 máximos dirigentes a los Estados Unidos. Lo que pasa es que el gobierno pone unas reglas de juego en la negociación, esas reglas de juego se rompen por parte de ellos. El antecedente mayor que tenía el país era la burla que había hecho Pablo Escobar en
en su entrega y en el manejo que tenía la cárcel, y el gobierno decide que no han cumplido su compromiso de no seguir en sus actividades. Se les da una voz de alerta 2 o 3 veces, no se cumple y el presidente toma la decisión de extraditarlos. Zuluaga Lindo y Ramiro Banoy fueron condenados a 21 y 24 años de prisión por narcotráfico. Fernando Murillo, Don Berna, otro de los máximos dirigentes de la organización, cumple una pena de 31 años por los mismos cargos. Porque finalmente a la justicia ya no les interesa el tema si mataron acá o no mataron, pero sí cómo traficaron. Cuando usted entrevista a un personaje de estos y reconoce fácilmente que mandó a asesinar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 personas y no se inmuta, el problema que le queda a Colombia es que hay una responsabilidad de las atrocidades que cometieron con la población civil. En sus declaraciones desde Estados Unidos, los paramilitares han seguido relacionando a cargos políticos del país con su accionar, en un nuevo escándalo conocido como parapolítica, que parece no tener fin. El 1 de junio de 2011, la Cámara de Representantes colombiana aprobaba la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, que por primera vez en la historia del país reconoce el derecho a la reparación de millones de víctimas y supone la aceptación por parte del gobierno de la existencia de un conflicto armado interno, extremo, que fue negado sistemáticamente por el anterior gobierno de Álvaro Uribe. Colombia llevaba muchísimos años dedicada a los victimarios, a negociar con ellos, a pactar con ellos, amnistías, indultos, rebajas de penas, los distintos gobiernos, independientemente de su orientación ideológica. Considerábamos que para llegar a la paz y para desarmar a esos violentos, había que darles toda clase de ventajas y de beneficios a ellos y a sus familias. Y nos olvidamos de las víctimas. Esta ley lo que pretende es que la sociedad colombiana asuma que es con las víctimas y no con los victimarios como se puede alcanzar la reconciliación en este país. Y para alcanzar la reconciliación con las víctimas, lo primero que tenemos que hacer es dignificarlas, reconocerlas y repararlas integralmente. Ahora que te veo, muchacha, te veo como te soy. Ahí viene el goleador, ese es el Rey Peñalosa de los Halcones, el papito lindo, lo atraviesa ahí, costado. En 1961 se firmó la Convención Única de Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas y el prohibicionismo se convirtió en paradigma mundial. Poco después estalló la Guerra de Vietnam y el consumo de marihuana y heroína entre los soldados norteamericanos alcanzó proporciones de epidemia. La heroína era una amiga con quien compartir el miedo, el peligro y el despropósito de perder la vida lejos de casa. Quizás de tanto leer en pintadas y carteles "Yankees Go Home", las drogas se convencieron y reembarcaron con ellos hacia un nuevo hogar. La primera derrota en la historia militar de los Estados Unidos quedó marcada en la moral y la opinión pública. Al mismo tiempo, el presidente Richard Nixon declaraba a las drogas ilegales como el nuevo enemigo público número 1 de los Estados Unidos. El consumo de estupefacientes creció a partir de entonces. Colombia se especializó en la producción de cocaína, mientras la marihuana y el opio eran sembrados en México. En Estados Unidos, las leyes contra los consumidores se endurecieron y las cárceles comenzaron a recibir cada vez más gente por delitos relacionados con las drogas. Era raro encontrar un prelado, un general, un banquero o un estadista que fuese hostil al prohibicionismo. A finales de los 80, George Bush convirtió el problema de las drogas en una cuestión de seguridad nacional. En septiembre de 1989, una gran campaña gubernamental en los medios fue lanzada por el presidente. Ese mes, los cables de la agencia de noticias Associated Press transmitieron más noticias acerca de drogas que acerca de América Latina, Asia, el Medio Oriente y África juntas.
Si se miraba la televisión, cada noticiero tenía una gran sección sobre cómo las drogas estaban destruyendo la sociedad, convirtiéndose en la mayor amenaza a la existencia. La idea de la guerra contra la droga fue calando por su simpleza. Atacar el suministro en el extranjero permitiría reducir su disponibilidad en Estados Unidos. La escasez en el suministro debía conducir a precios más altos y a una menor pureza de la droga. El mayor costo de las drogas ilícitas debía desalentar la demanda a medida que los usuarios ocasionales disminuyeran su consumo y los consumidores crónicos buscasen tratamiento. La amenaza era otra vez externa, los narcotraficantes latinoamericanos. Por tanto, los países latinoamericanos eran lugares donde había que intervenir. En 1999, un plan de ayuda militar al principal productor de cocaína del mundo, Colombia, se aprobaba dando inicio a la guerra contra la droga en el extranjero. Lost in a romance, wilderness of pain. Pablo Escobar es un personaje muy singular de un tiempo y de un tipo de narcotráfico. Y él mismo, yo creo que era un hombre que pensaba que no tenía límite su poder, poco megalómano, quería el poder político y tenía un poder militar extraordinario, con una organización criminal extendida por una buena parte de la ciudad y del territorio nacional, y luego desafió al Estado como ningún otro poder en Colombia, ni siquiera el poder guerrillero. La primera sensación fue el carro bomba que estalló a las 7:32 de esta mañana. El cráter es descomunal, 13 metros de largo por 11 de ancho y más de 3 metros de profundidad. Una hora después de la explosión aún se seguían rescatando heridos de entre los escombros. Desde el comienzo de la década de los años 70, Colombia ha visto el surgimiento de una economía en la sombra, asentada en un tráfico de drogas que incrementaba los ya altos niveles de violencia política conocidos en la República Andina. El florecimiento de esta economía ha afectado a la vida social, cultural, política y económica del país, hasta convertirse en la mayor ruptura en su historia reciente. El precio que ha pagado y sigue pagando Colombia es incalculable. Vamos a un breve corte, quédate acá en Cartago, ya volvemos por TVC.